Hola, amigos míos, estéis donde estéis. ¿Cómo estáis hoy? Bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo una historia que pondrá a prueba vuestras emociones, encenderá vuestra rabia y al final, os tocará el corazón. Preparad los pañuelos, porque esta historia os va a llevar por una auténtica montaña rusa emocional. Esta historia se titula La última llamada de una madre. El verdadero poder de una mujer estúpida. Imaginad a una esposa entregada llamada Audrey, intentando defenderse del amante de su marido, Morgan, solo para recibir una dura bofetada en la cara por parte de su propio esposo, Nathan. Y, para empeorarlo todo, la amante le grita un insulto repugnante. Tu marido te engaña porque eres pobre. ¡Estúpida! Pero, ¿qué ocurre cuando Audrey llama a su padre, el señor Harrison, un hombre al que muchos temen y de quien se rumorea que es un jefe del sindicato criminal de Chicago? ¿Recurrirá a la violencia? ¿O les demostrará a todos que el verdadero poder de una mujer pobre vale mucho más que todo el dinero del mundo? No te pierdas ni un solo segundo de esta historia profunda y llena de matices. Antes de entrar en el primer capítulo, dale a me gusta a este vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el viaje de Audrey. Y, como siempre, deja tu ciudad en los comentarios y escribe, presente. Prepárate, porque esto es una bofetada de pura humillación. Empecemos. Audrey estaba de pie en la puerta del dormitorio de invitados. El aire a su alrededor se sentía helado. Era como si todo el calor del hogar que había construido con tanto esfuerzo hubiera sido absorbido por la presencia de otra mujer. Durante meses, Audrey había estado negando lo que veía y sentía. El perfume barato que se quedaba en las camisas de su marido, las llamadas en voz baja, las pequeñas mentiras que se habían ido acumulando hasta levantar un enorme muro entre ella y Nathan. Pero hoy, esa negación se vino abajo, hecha pedazos por una imagen imposible de negar. En el dormitorio de invitados, la amante de Nathan, Morgan, se reía a carcajadas mientras llevaba puesto el pañuelo de seda vintage favorito de Audrey. Era el pañuelo que su difunta madre le había regalado como último regalo de cumpleaños. La sangre de Audrey hirvió. No solo por la infidelidad en sí, sino por la falta de respeto tan descarada y escandalosa que estaba ocurriendo bajo su propio techo. Morgan se había atrevido a tocar el último recuerdo físico que Audrey conservaba de su madre. Audrey entró. Sus pasos eran pesados, impulsados por una rabia ardiente. Morgan dio un pequeño salto y su risa se cortó en seco. Su expresión triunfante se tensó, pero solo por un segundo. Enseguida la cubrió con una sonrisa arrogante y se cruzó de brazos sobre el pecho. Actuaba como si fuera la dueña de la casa y Audrey, la intrusa. Sal de mi casa ahora mismo. La voz de Audrey tembló mientras hacía todo lo posible por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Morgan soltó una risa cínica. Ah, hola. Así que esta es la esposa legal. Pensé que te habías muerto en la cocina. Teniendo en cuenta que Nathan nunca habla de una mujer tan sosa como tú. Qué pena que Nathan esté en la ducha. A lo mejor puedes esperarlo en el cuarto de servicio. Las palabras venenosas de Morgan golpearon a Audrey justo en el estómago. Audrey sabía perfectamente lo duro que había luchado para apoyar a Nathan desde la absoluta nada. Años atrás había vendido la única reliquia valiosa que le dejó su madre para financiar la empresa emergente de Nathan. Había sacrificado sus propios sueños para que Nathan pudiera triunfar. Y ahora Morgan estaba despreciando todos esos sacrificios con una facilidad insultante. Sin pensarlo, Audrey levantó la mano. El dolor, la traición y su orgullo pisoteado se fundieron en una sola fuerza, empujándola a bofetear el rostro arrogante de Morgan. Pero antes de que la palma de Audrey pudiera alcanzar la mejilla de Morgan, una mano fuerte le sujetó la muñeca. Nathan. Nathan estaba detrás de Audrey. Tenía la cara roja de furia. Era evidente que acababa de salir de la ducha. Aún tenía el pelo mojado y solo llevaba unos pantalones cortos de deporte. Miró a Audrey como si fuera una delincuente. Le apretó la muñeca con tanta fuerza que parecía que los huesos se le iban a romper. ¿Pero qué demonios estás haciendo, Audrey? ¿Cómo te atreves a tocar a Morgan? Gritó Nathan, con una voz baja y amenazante. ¿Que no la toque, Nathan?
Mira a esta mujer en nuestra casa, llevando el pañuelo de mi madre. Respondió Audrey con la voz ahogada. Señaló el pañuelo de seda que colgaba del cuello de Morgan. A Nathan no le importó. Solo miró a Morgan con profunda preocupación, tratándola como si fuera la víctima. Y entonces, sin dudarlo, apartó violentamente el brazo de Audrey. Un dolor agudo le recorrió el hombro. Audrey se tambaleó hacia atrás, a punto de caer sobre el suelo de madera, y entonces llegó la bofetada. ¡Plaf! El sonido de la mano de Nathan golpeando la cara de Audrey cortó el silencio de la casa. La bofetada fue brutal, dejándole una sensación ardiente y punzante que se extendió por toda la mejilla. Más que dolor físico, aquella bofetada hizo trizas la dignidad de Audrey en 1.000.000 de pedazos. Su marido, su alma gemela, había elegido a su amante y la había golpeado en su propia casa. Nathan no solo había destruido su matrimonio. Había aplastado el espíritu de Audrey. Nathan la miraba con unos ojos muertos y vacíos, como si acabara de apartar de un manotazo una simple molestia. No había absolutamente ningún remordimiento en su expresión. Solo rabia y decepción. No vuelvas a atreverte a tocar a Morgan, Audrey. Nunca, dijo con frialdad. Agarró la mano de Morgan y la sacó del dormitorio de invitados. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Morgan miró por encima del hombro a Audrey, que seguía sujetándose la mejilla ardiente. Morgan esbozó una sonrisa victoriosa. Tu marido te engaña porque eres pobre. Estúpida, gritó Morgan antes de que la puerta principal se cerrara de golpe, dejando a Audrey completamente sola en un silencio ensordecedor. Esas palabras, pobre, estúpida. 2 palabras que resumían toda su agonía. Minimizaron sus esfuerzos, faltaron al respeto a su madre y degradaron su valor como mujer. Las lágrimas que había estado conteniendo por fin brotaron. Audrey se desplomó sobre el frío suelo de mármol de la entrada, rodeándose con los brazos. No lloraba por la bofetada, sino porque se dio cuenta de lo tonta que había sido durante todos aquellos años. Había sido la mujer estúpida que Morgan describía, creyendo que el amor de Nathan sería más fuerte que la tentación de la riqueza recién adquirida. No era pobre porque le faltara dinero. Era pobre porque se había permitido creer que no tenía ningún valor. De pronto, la mirada de Audrey se endureció. Un nombre apareció en su mente, un nombre que siempre había mantenido estrictamente oculto a Nathan, una carta bajo la manga que nunca pensó que tendría que usar. El señor Harrison, su padre. Nathan estaba aterrado del señor Harrison. Siempre había sabido que su suegro tenía una reputación oscura como figura poderosa dentro del sindicato criminal de Chicago. Aunque Audrey nunca había visto a su padre cometer un acto de violencia desde que era una niña, solo los rumores bastaban para hacer temblar a Nathan. Durante años, Audrey había elegido vivir una vida modesta e independiente, rechazando la inmensa fortuna de su padre para que Nathan pudiera sentirse seguro como cabeza de familia. Ahora su paciencia se había agotado por completo. Su modestia había sido pagada con traición, su lealtad recompensada con una bofetada. Morgan la llamó pobre y estúpida. Había llegado el momento de que Nathan y Morgan supieran exactamente a quién acababan de humillar. Con las manos temblorosas, Audrey sacó el teléfono del bolsillo. Deslizó la pantalla, buscando el contacto guardado bajo un alias genérico. Nathan y Morgan seguramente ya estaban en el coche. Se sentían victoriosos. Pensaban que Audrey se quedaría en silencio, llorando su destino. Audrey pulsó el botón de llamada. Había dejado de llorar, sustituido todo por una determinación helada y una rabia concentrada y ordenada. Al otro lado de la línea, la voz grave y rasposa del señor Harrison respondió. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué le ocurre a tu voz? Audrey intentó estabilizar la respiración. Papá. Papá, por favor, ayúdame. Nathan. Su voz volvió a quebrarse mientras intentaba contarlo todo. El señor Harrison escuchó con paciencia, sin interrumpirla. Del otro lado de la línea solo llegaba un silencio aterrador. Cuando Audrey terminó por fin su relato, el señor Harrison dijo solo 4 palabras. 4 palabras frías, cargadas de promesa. Yo me encargo, pequeña. En ese momento, Nathan y Morgan iban en su todoterreno de lujo,
alejándose a toda velocidad de la casa. Morgan se reía satisfecha, saboreando su victoria. Nathan parecía nervioso, aunque intentaba ocultarlo. ¿Ves, Nathan? Tu esposa sí que es una estúpida. Lo único que sabe hacer es llorar. No puede hacer absolutamente nada, se burló Morgan, acariciando la mejilla de Nathan. Déjalo ya, Morgan. No vuelvas a mencionarla, dijo Nathan, con un tono nervioso. Sus ojos no dejaban de ir al retrovisor. De repente, el teléfono de Nathan sonó por el Bluetooth del coche. Era un número desconocido. Dudó, pero al final contestó. Hola. ¿Nathan? Una voz masculina, fría, serena y desconocida resonó por los altavoces. La voz era controlada, pero penetrante. Sí, soy yo. ¿Quién es? Llamo de parte del señor Harrison. Solo quería hacerle llegar un mensaje. Sabe exactamente lo que le hizo hoy a su hija. El rostro de Nathan perdió el color al instante. Su cuerpo se puso rígido y el corazón empezó a golpearle las costillas. Se orilló de inmediato y frenó con tanta fuerza que Morgan soltó un grito de sorpresa. Espera, ¿llama de parte de mi suegro? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué va a hacer? Preguntó Nathan, con la voz empapada de un pánico imposible de controlar. El hombre al teléfono soltó una risa baja, una risa que sonaba como un eco en un cementerio. El señor Harrison no está lanzando amenazas. Simplemente le pide que se prepare para afrontar las consecuencias de sus actos. Espera verle mañana por la mañana, a solas. No traiga a nadie. No traiga abogado. Le estaremos esperando en el lugar que antes simbolizaba su lucha, el lugar donde Audrey vendió las joyas de su madre por usted. La llamada se cortó. Nathan lanzó el teléfono sobre la consola central. El sudor frío le perlaba la frente. Sabía perfectamente a qué lugar se refería aquel hombre. La vieja boutique vintage de las afueras, que había sido testigo silencioso de sus primeros tiempos de dificultad. Aquel lugar era el punto más débil de Nathan, porque sabía que había traicionado por completo las promesas que hizo allí. Morgan lo miró totalmente confundida. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué tienes esa cara de muerto? ¿Quién era? Nathan tragó saliva. El miedo a una represalia física por parte de un supuesto jefe mafioso era más aterrador de lo que podía imaginar. Se imaginó al señor Harrison mandando a sus hombres a darle una paliza brutal. Ni siquiera se atrevió a contarle la verdad a Morgan sobre la llamada. Nadie, Morgan. Solo un asunto de negocios. Un problema grave en la oficina central, mintió Nathan, intentando desesperadamente ocultar su terror. Mientras tanto, Audrey ya había sido recogida por el chofer privado de su padre. Se marchó de la casa sin mirar atrás. Solo llevaba una cosa, su teléfono y una rabia ardiente. Sabía que había empezado un nuevo capítulo, un capítulo en el que demostraría al mundo que la mujer a la que llamaban estúpida y pobre poseía una dignidad y un poder muy por encima del dinero y la influencia. Un poder que el señor Harrison desataría, no con los puños, sino de una forma mucho más letal para el orgullo de Nathan. Audrey iba sentada en la parte trasera del elegante coche negro. La mejilla aún le latía, pero el corazón se sentía un poco más ligero al saber que no estaba luchando sola. Tenía al señor Harrison, su padre, que la ayudaría a recuperar lo único que merecía, su respeto por sí misma. Llegó a una propiedad que conocía bien, una casa modesta y discreta en un tranquilo suburbio arbolado a las afueras de Chicago, lejos del ruido caótico de la ciudad. La casa era sencilla, rodeada por un jardín frondoso y sereno. No había una exhibición ostentosa de riqueza ni, desde luego, ningún aire de cuartel general mafioso como la gente, especialmente Nathan, imaginaba. Ese era el lugar donde el señor Harrison se refugiaba del despiadado mundo empresarial que tanto le había costado conquistar. El señor Harrison recibió a Audrey en el porche. El hombre mayor no llevaba un traje caro a medida. Vestía unos vaqueros gastados, una camisa de franela descolorida y una vieja gorra de béisbol. Su expresión era tranquila, pero sus ojos agudos irradiaban una profunda decepción. Siéntate, cariño, dijo el señor Harrison, guiando suavemente a Audrey hacia un viejo columpio de madera en el porche.
Audrey ya no pudo contener más las lágrimas. Se derrumbó en brazos de su padre, ahogando sus sollozos en el hombro del hombre al que había idolatrado toda la vida. El señor Harrison simplemente la abrazó con fuerza, dándole palmaditas suaves en la espalda con un ritmo reconfortante. No hubo estallidos de ira ni promesas de venganza brutal. Irónicamente, fue la calma absoluta de su padre lo que permitió que las emociones de Audrey salieran por completo. Se sentía segura, pero al mismo tiempo podía notar el peso de la tristeza de su padre. Cuando Audrey se calmó, el señor Harrison se apartó un poco, le sostuvo el rostro entre las manos y miró la marca roja en su mejilla. Sus ojos se oscurecieron por una fracción de segundo, pero enseguida volvió a dominarse. Siempre supe que Nathan era un cobarde. Un cobarde que golpea a su propia esposa es la peor clase de basura. Podría arruinarlo de la noche a la mañana. Su casa, sus coches, su reputación empresarial. Podría hacer que todo desapareciera. Pero déjame hacerte una pregunta, pequeña. ¿Qué sacas tú realmente de su destrucción? ¿Se irá el escozor de tu mejilla? ¿Volverá tu dignidad hecha pedazos a recomponerse por arte de magia? No, cariño. Lo único que queda es amargura y una victoria vacía, dijo el señor Harrison con una voz baja, pero cargada de un peso inmenso. Audrey guardó silencio. Había llegado queriendo ver a Nathan destruido, pero su padre le estaba ofreciendo una sabiduría mucho más profunda. Le enviaste un mensaje. Está aterrorizado, papá. Lo sé. Seguro que se imagina tus manos sucias acabando con él. Que lo imagine, porque ese miedo es su primer castigo, dijo el señor Harrison con una leve sonrisa. Después le explicó por qué evitaba la violencia. El verdadero poder, dijo, no estaba en las armas ni en las amenazas físicas, sino en la capacidad de levantarse y vencer sin mancharse las manos. El señor Harrison reveló que durante décadas había permitido activamente que persistieran los rumores de mafioso para proteger su verdadera identidad como gran promotor inmobiliario legítimo. Todo había sido una cortina de humo para proteger a Audrey y a su difunta madre de gente codiciosa y oportunista. Esa reputación era un escudo, no una identidad. Mientras tanto, en un hotel de lujo del centro, Nathan y Morgan estaban escondidos. Nathan llevaba caminando de un lado a otro desde que recibió la llamada del asociado de Harrison. No podía dormir. No dejaba de imaginar a los hombres de Harrison apareciendo en cualquier momento para romperle las piernas o algo peor. Morgan, que no tenía ni idea de que el señor Harrison era el padre de Audrey, no dejaba de insistirle a Nathan para que actuara como un hombre. ¿Por qué estás tan nervioso, Nathan? Si alguien te está amenazando, llama a la policía. Eres un alto ejecutivo, no una rata callejera. ¿Y quién demonios es ese Harrison?, preguntó, molesta porque Nathan le estaba arruinando la noche. Cállate, Morgan. Tú no sabes quién es. Es increíblemente peligroso. Tiene contactos en todas partes. Si quiere, puede hacerme desaparecer sin dejar rastro, gritó casi Nathan. Morgan resopló con desprecio. Estás exagerando. Si es tan peligroso, ¿por qué solo mandó a un mensajero para decirte que te reunieras con él mañana? Si fuera un mafioso de verdad, ya habría destrozado tu coche o acribillado la casa. Nathan se sintió todavía más estresado, porque Morgan tenía razón. Si el señor Harrison quisiera destruirlo, ¿por qué invitarlo a una reunión a solas, sin abogados, en el lugar donde empezó su lucha? Parecía una guerra psicológica. Nathan pasó la noche consumido por el miedo. No solo miedo a una paliza, sino miedo a una humillación mucho más profunda que lo esperaba. Sabía que el lugar al que se referían era la boutique vintage de las afueras que una vez perteneció a la difunta madre de Audrey, la misma propiedad que Nathan había vendido ilegalmente para financiar el estilo de vida lujoso de Morgan. A la mañana siguiente, Nathan detuvo su Porsche nuevo frente a la vieja boutique. El escaparate tenía ahora otro nombre, pero el edificio de ladrillo seguía exactamente igual. Nathan aparcó al otro lado de la calle, con el corazón golpeándole en el pecho. Miró alrededor. No había todoterrenos negros, ni guardaespaldas con traje, ni señales de una emboscada. Solo había una cafetería clásica junto a la boutique. Nathan vio una discreta berlina negra de lujo al ralentí frente al local.
El señor Harrison salió, pero no estaba solo. Iba con una mujer joven. Nathan se quedó helado al ver que era Audrey. Estaba vestida con sencillez, pero irradiaba una fuerza tranquila y firme que Nathan nunca le había visto antes. Entraron en la cafetería. El señor Harrison parecía completamente relajado, sonriendo y saludando al dueño por su nombre. Nathan reunió valor y entró. Mantenía la cabeza baja. «Señor, ya estoy aquí». El señor Harrison se giró y lo miró sin expresión alguna. «Ah, Nathan. Siéntate. ¿Por qué tan tenso?» «Solo estamos tomando un café y recordando viejos tiempos». Este es un buen lugar». «Sí, señor», tartamudeó Nathan, profundamente confundido. ¿Dónde estaba la amenaza? El señor Harrison no sacó de inmediato ni la aventura ni la bofetada. En vez de eso, habló del pasado. Habló de cómo él y la madre de Audrey habían luchado en ese mismo barrio. Habló de cómo Eleanor solía vender sus artesanías hechas a mano. Eleanor solía decirme, la verdadera riqueza no está en los diamantes, Harry. Está en la honestidad. Si somos honestos, las bendiciones llegarán, recordó el señor Harrison con una suave sonrisa. Nathan se hundió aún más en un pozo de culpa. Recordaba exactamente esas palabras, palabras que había tirado por la borda por la fachada glamurosa de Morgan. Entonces la mirada del señor Harrison se clavó en Nathan. Sacó de la chaqueta un sobregrueso de papel manila y lo dejó sobre la mesa, entre las tazas de café. No contenía dinero ni ningún pacto mafioso de paz. Nathan, dentro de este sobre hay dos cosas. Primero, los papeles de divorcio preparados por nuestro equipo legal. Segundo, fotos de tu boda con Audrey, cuando de verdad erais felices aquí mismo, en este barrio. No voy a destruirte. Quiero que recuerdes, Nathan. Que recuerdes exactamente lo que sacrificaste por una mujer como Morgan. Quiero que reflexiones. Quiero que te des cuenta de que perder la dignidad duele infinitamente más que perder el dinero, dijo el señor Harrison con tono autoritario. Puedes firmar esos papeles de divorcio ahora mismo o puedes pelearlos en los tribunales. Esa es tu elección. Pero recuerda, elijas lo que elijas, ya has perdido a mi hija, concluyó Harrison. Nathan se quedó sin palabras. Lo habían pillado completamente desprevenido. Aquello no era venganza física. Era un golpe moral devastador. El señor Harrison lo estaba castigando de la forma más elegante y letal posible, obligándolo a enfrentarse a sus propios fracasos y arrebatándole lo único verdaderamente valioso que tenía, el amor sincero de Audrey. Audrey, que había permanecido en silencio todo el tiempo, por fin habló. Su rostro estaba sereno. Sin lágrimas, sin explosiones de rabia. Te dejo, Nathan. No porque mi padre me esté obligando, sino porque has demostrado que no respetas nada de lo que aporto a esta relación, ni siquiera mi corazón. Voy a luchar. Voy a luchar para recuperar lo que me pertenece por derecho, mi libertad. Audrey y el señor Harrison se levantaron. Antes de irse, el señor Harrison le dio una palmada en el hombro a Nathan. Los cobardes golpean a las mujeres. Los hombres de verdad luchan por su honor. Tú eliges cuál de los dos quieres ser, Nathan. Dejaron a Nathan sentado solo en el reservado de la cafetería, acompañado únicamente por el sobre con los papeles de divorcio y por unos recuerdos que ahora le sabían a ceniza. Nathan miró el sobre, y las lágrimas de arrepentimiento por fin le nublaron la vista. No tenía miedo de un jefe mafioso. Lo aterraban las palabras del señor Harrison, porque le habían llegado hasta el hueso. Se dio cuenta de que su castigo más duro no iba a venir de un suegro gángster, sino de sí mismo, al saber que había tirado por la borda todo lo que de verdad importaba. Después de dejar a Nathan arrinconado en la cafetería, Audrey y su padre regresaron a la discreta casa de las afueras. El trayecto en coche fue silencioso, pero esta vez el silencio se sentía en paz. Audrey ya no se sentía una víctima. Se sentía como una guerrera despertando de un sueño largo y profundo. El señor Harrison la condujo a una habitación al fondo de la casa. Audrey se quedó impactada al descubrir una mini oficina aislada de última generación. La sala estaba equipada con enormes monitores,
servidores de alta gama y sistemas de seguridad de múltiples capas. Aquel era el verdadero cuartel general del señor Harrison, y destruía por completo cualquier idea de que fuera un matón callejero. ¿Por qué escondiste todo esto, papá?, preguntó Audrey, rozando un monitor que mostraba datos en tiempo real del mercado bursátil y del sector inmobiliario comercial. El señor Harrison sonrió levemente. El apodo de jefe del sindicato es un arma, pequeña. Un arma que en realidad nunca hace falta disparar. Cuando la gente le tiene pánico a una reputación violenta, ni se molesta en investigar qué estás protegiendo de verdad detrás de ella. ¿Y qué estabas protegiendo? La gigantesca empresa de desarrollo inmobiliario que fundó tu madre. Ella era la verdadera genio de los negocios. Yo solo era su perro guardián. Audrey se quedó de piedra. Siempre había sabido que su madre era dueña de la pequeña boutique de las afueras, pero no tenía ni idea de que también había sido la brillante fundadora de un imperio inmobiliario corporativo que operaba a través de sociedades holding. Nathan te menospreció porque solo vio esta casa antigua y solo escuchó los rumores de la calle. Pensó que estaba insultando a una mujer pobre, continuó el señor Harrison. Ahora nos toca demostrar que la verdadera riqueza no tiene que ver con lo que presumes en Instagram, sino con la integridad y la independencia. Entonces, el señor Harrison le mostró a Audrey un libro de cuentas gastado que había conservado meticulosamente. Era el diario privado de su madre, donde detallaba sus activos, incluida la pequeña boutique. Le explicó que la boutique siempre se había mantenido completamente separada de las propiedades corporativas, como un recuerdo sentimental de sus humildes comienzos. ¿Te acuerdas, cariño? Protegiste esa boutique con tu vida. Incluso te negaste a venderla cuando Nathan necesitó una gran inversión inicial para su empresa emergente hace años, porque era el legado de tu madre. Elegiste vender tus propias joyas en su lugar, dijo el señor Harrison. Audrey asintió. Una oleada de tristeza la golpeó. Sí, papá. Pero Nathan vendió la boutique a un tercero para financiar el estilo de vida de Morgan. Eso fue lo que más me rompió el corazón. El señor Harrison tecleó rápidamente en su teclado. En la enorme pantalla apareció una base de datos de transacciones inmobiliarias. En cuestión de segundos, rastreó los detalles exactos de la venta de la boutique. Descubrió que Nathan había vendido la propiedad a un precio escandalosamente bajo, muy por debajo del valor de mercado, en una operación apresurada hacía un mes. El comprador era una sociedad limitada desconocida. Aquí está el comprador, una empresa pantalla de inversión. Esto huele fatal. Nathan necesitaba liquidez inmediata, analizó el señor Harrison. Pero la mayor conmoción llegó cuando encontró rastros digitales que indicaban que Nathan no solo había vendido la propiedad de Audrey. También había utilizado los documentos personales de Audrey para conseguir un enorme préstamo comercial de otro banco. La cantidad del préstamo era astronómica. Nathan claramente planeaba coger el dinero y huir. Esto es una doble traición, Audrey. No solo te robó tu propiedad. También te ató a una montaña de deuda de la que no sabes absolutamente nada. Esto ya no es solo un divorcio sucio. Esto es fraude grave, declaró el señor Harrison, con una voz que se volvió mortalmente seria. Audrey se quedó inmóvil, apretando los puños. El dolor se transformó por completo en pura determinación. Se dio cuenta de que Nathan no era solo un cobarde maltratador. Era un estafador calculador que planeaba arruinarla económicamente. Tengo que detenerlo, papá. Tengo que recuperar lo que es mío y sacar esta deuda fraudulenta de mi nombre, dijo Audrey. Por supuesto, pequeña. Y vamos a hacerlo de la forma más limpia posible. Le vamos a demostrar que la verdad es el arma más letal. Vamos a llamar al abogado Donovan, dijo el señor Harrison, marcando un número. El señor Harrison le explicó que Robert Donovan era uno de los abogados corporativos y de familia más prestigiosos de Chicago, conocido por su integridad impecable y su experiencia en recuperación de activos y fraude. Harrison conocía a Donovan porque colaboraban en enormes operaciones inmobiliarias comerciales completamente legales. Aquel era el punto de inflexión, usar canales legales limpios y despiadados, en vez de amenazas físicas. Mientras Audrey empezaba a trazar la estrategia con su padre y el abogado Donovan por videollamada,
Nathan estaba atrapado en una realidad muy distinta. Nathan regresó al hotel donde se escondía con Morgan. Seguía profundamente afectado por la reunión en la cafetería. No podía entender por qué Harrison no había ordenado darle una paliza y, en cambio, le había entregado papeles de divorcio y fotos antiguas. Morgan lo acribilló a preguntas en cuanto entró. Bueno, ¿quién era ese viejo? ¿Cuánto dinero quiere para callarse? Soltó, furiosa porque Nathan estaba perdiendo los nervios. Nathan mintió. Le dijo que el señor Harrison era solo un antiguo socio descontento que exigía un acuerdo menor. No se atrevió a mencionar los papeles de divorcio. Solo quiere que resuelva una vieja disputa por una propiedad. Eso es todo. No tienes que preocuparte, dijo Nathan con frialdad, apartándose de ella. Morgan sonrió con desprecio. Disputas por propiedades. La típica basura de pobres. Tendrías que haberte casado con alguien de nuestro nivel, no con una mujer que solo heredó una tiendecita llena de polvo. Ahora todo es un desastre. Yo, en tu lugar, la habría echado hace años. Las palabras de Morgan despertaron una rabia muy profunda dentro de Nathan. Sus insultos sonaban exactamente igual que la reprimenda que acababa de recibir del señor Harrison, solo que Harrison lo había llamado cobarde y Morgan lo llamaba débil. Nathan empezó a sentir el vacío exacto que el señor Harrison le había prometido. Morgan no era más que una carcasa vacía, y se dio cuenta de que había cambiado la paz auténtica de Audrey por el glamour falso y tóxico de Morgan. Mientras tanto, Audrey, su padre y el abogado Donovan ya tenían terreno firme. Los registros demostraban que Nathan había falsificado la firma de Audrey para vender la boutique, blanqueando el dinero a través de una compleja red de transferencias. Además, Donovan confirmó la existencia del enorme préstamo comercial avalado en nombre de Audrey sin su consentimiento. Tenemos un caso sólidamente blindado, Audrey. Falsificación, fraude electrónico y apropiación indebida de activos. Con los datos de tu padre, podemos presentar una orden judicial para revertir la venta, pedir un divorcio muy favorable y reclamar sanciones civiles severas, e incluso penales, explicó Donovan a través de la pantalla. Audrey miró el monitor con el rostro firme. No quiero simplemente meter a Nathan en una celda, señor Donovan. Quiero justicia. Quiero recuperar la boutique de mi madre. Quiero borrar esa deuda de mi nombre. Y quiero mi divorcio. El señor Harrison asintió con orgullo. Esa es la hija de Eleanor. El poder no se usa para destruir. Se usa para reconstruir. Audrey y su equipo acordaron no pedir de inmediato una acusación penal, sino iniciar la demanda de divorcio junto con las reclamaciones civiles por fraude y recuperación de activos. Era la forma limpia, con principios y, al final, más devastadora de arruinar la reputación de Nathan. Eligieron atacarlo con el mismo sistema legal que él creyó que podía burlar, en lugar de con la violencia que tanto temía. Esa estrategia garantizaba sembrarle el máximo pánico. Muy pronto entendería que la verdadera amenaza del supuesto jefe del sindicato no era el daño físico, sino un colapso total, financiero y moral, completamente respaldado por la ley. Nathan, encerrado en su suite de hotel, se volvió cada vez más paranoico. No dejaba de mirar el teléfono, esperando otra llamada amenazante del mensajero. Pero solo había silencio. Y aquel silencio era aterrador. Sabía que se estaba formando una tormenta, orquestada por el señor Harrison y Audrey. Una tormenta que barrería el lujo que él y Morgan perseguían y, al mismo tiempo, borraría su última posibilidad de obtener el perdón de su esposa. Audrey tenía ahora sus armas definitivas. La verdad, los datos duros y el respaldo total de un padre que no era un criminal, sino un titán honorable del mundo empresarial que había elegido el camino alto para imponer justicia. Después de sus reuniones, Audrey decidió que necesitaba apoyo emocional de su mejor amiga, Wendy. Se encontraron en una acogedora cafetería tostadora, lejos del centro y lejos de los lugares a los que solía ir con Nathan. La reunión empezó entre lágrimas, mientras Audrey relataba la bofetada, los insultos repugnantes de Morgan y la traición definitiva de Nathan al vender la boutique heredada de su madre. Wendy estaba horrorizada y furiosa. Era la única persona que de verdad sabía cuánto se había desangrado Audrey por el éxito de Nathan. Es una basura humana absoluta, Audrey. Nunca mereciste esto,
Pero estoy increíblemente orgullosa de ti por plantarte y seguir el camino de tu padre, dijo Wendy, apretándole las manos. Mientras hablaban, su atención se desvió hacia cómo Nathan había conseguido un enorme préstamo corporativo usando la identidad de Audrey. Audrey sospechaba que Nathan había contado con ayuda interna en su empresa o en el banco. Wendy, que trabajaba como auditora forense senior en una gran firma contable, se ofreció inmediatamente a rastrear la huella digital de Nathan. Nathan es arrogante, y eso lo vuelve descuidado. Audrey usa constantemente su correo corporativo para cosas personales. Si consiguió un préstamo a tu nombre, tiene que haber un rastro de correos o algún documento en la nube, analizó Wendy utilizando la red legal segura proporcionada por el señor Harrison. Wendy se puso a trabajar. Lo que encontraron elevó la traición a un nivel aterradoramente nuevo. Nathan no solo estaba engañando y cometiendo fraude. Estaba planeando huir del país. Había comprado 2 billetes solo de ida en primera clase a Europa bajo un alias corporativo, para él y para Morgan. La fecha de salida era exactamente dentro de 2 semanas. 2 semanas. Audrey está planeando largarse en cuanto el dinero del préstamo quede liberado. Iba a dejarte como chivo expiatorio de la deuda mientras se daba la gran vida en Europa con Morgan, gritó Wendy, con el rostro rojo de rabia. Audrey sintió náuseas. La traición era monstruosa. Nathan no solo quería divorciarse. Quería asesinarla financieramente, dejándola con millones en deudas que no había generado. Aquello confirmó que necesitaban que el abogado Donovan actuara de inmediato. Wendy siguió investigando. En una carpeta oculta del servidor de Nathan, encontraron correspondencia con un ejecutivo sospechoso de un banco comercial. El ejecutivo pedía comisiones especiales a cambio de hacer la vista gorda con la falta de verificación de firmas. Nathan no solo había falsificado el nombre de Audrey. Nathan no solo está peleando contigo en el divorcio. Ha violado leyes bancarias federales. A tu padre le va a encantar esto, porque podemos aplastar a Nathan sin cruzar una sola línea ética, dijo Wendy, descargando los archivos cifrados en una memoria USB. Mientras Audrey y Wendy reunían las pruebas, las paredes se cerraban rápidamente sobre Nathan. Un mensajero llegó a su habitación del hotel y le entregó un grueso dossier legal del bufete de Robert Donovan. Contenía la demanda formal de divorcio, una orden para congelar la operación de la boutique y una demanda para invalidar el préstamo comercial fraudulento. Adjuntas iban copias en alta resolución de las firmas falsificadas y los correos. El corazón de Nathan se le cayó al estómago. Había pasado días esperando que Harrison enviara matones para amenazarlo, un problema que podría haber manejado con dinero o protección policial, pero frente a una demanda meticulosamente documentada, hermética y de nivel federal, firmada por Robert Donovan, Nathan estaba indefenso. Sabía que Donovan cobraba miles por hora y que nunca perdía. Se dio cuenta de que su esposa pobre no había contratado a un abogado barato. Por fin entendió que Harrison no necesitaba romperle las piernas. Iba a romperle toda la vida utilizando la ley. Maldita sea. ¿Por qué Harrison no mandó simplemente a alguien a darme un puñetazo en la cara? Esto es muchísimo peor, murmuró Nathan, caminando de un lado a otro por la habitación. Morgan vio los documentos legales y enloqueció. Leyó las exigencias, entre ellas devolver el dinero líquido de la venta de la boutique, dinero que Morgan ya se había gastado en bolsos de diseñador y en su vida de lujo. ¿Qué demonios es esto, Nathan? ¿Por qué te está reclamando un dinero que ya nos hemos gastado? Dijiste que su padre solo quería una pequeña compensación. ¿Por qué contrató a ese tiburón corporativo de alto nivel?, gritó Morgan. El pánico a la pobreza inminente estaba destrozando su fachada pulida. Nathan intentó calmarla, pero él mismo estaba hiperventilando. Tranquila, Morgan. Lo arreglaré. Harrison solo intenta asustarnos. Conseguiré un abogado. Pero cuando Nathan empezó a hacer llamadas, se dio de bruces con un muro. Todos los abogados defensores de primer nivel de Chicago rechazaron su caso. Vieron el nombre de Robert Donovan en la demanda y sabían que la corporación Harrison respaldaba a Audrey. En los círculos jurídicos de élite ya corrían rumores de que Nathan había estafado a su esposa. Nadie quería suicidarse profesionalmente poniéndose de su lado. Desesperado,
Nathan intentó llamar al director corrupto del banco. El número estaba desconectado. El ejecutivo había desaparecido, aterrorizado ante la posibilidad de verse arrastrado a una investigación federal por culpa de Donovan. Nathan comprendió que no solo había perdido a Audrey. También había perdido toda su red ilegal de seguridad, porque todos estaban aterrados por la alianza Harrison-Donovan. Al otro lado de la ciudad, Audrey entregó la memoria USB de Wendy al señor Harrison y al abogado Donovan. Aquí están los billetes solo de ida a Europa y los correos del soborno con el director del banco, explicó Audrey. Donovan asintió, impresionado. Excelente trabajo, Audrey. Con esto, ni siquiera necesitamos esperar a una audiencia ordinaria de familia. Voy a llevarlo directamente ante un juez federal para solicitar el bloqueo urgente del préstamo y, lo que es aún más importante, la entrega judicial de su pasaporte. Está demostrado que existe riesgo de fuga. No va a irse a ninguna parte. El señor Harrison miró a su hija. ¿Ves, pequeña? No tuviste que levantarle una mano. La verdad, los datos duros y la integridad legal son infinitamente más poderosos que la pistola de cualquier mafioso. Estamos demostrando que es un cobarde, no porque tenga miedo de una paliza, sino porque le aterra la verdad. Audrey sintió una mezcla compleja de alivio intenso y tristeza profunda. Alivio porque Nathan no podría escapar, pero tristeza al ver al hombre que una vez amó cavando su propia tumba. Su decisión era definitiva. No permitiría que Nathan fuera destruido por la violencia física, sino por las consecuencias inevitables de su propia soberbia. Donovan se movió a velocidad de vértigo. Se presentaron las medidas cautelares urgentes y las órdenes de entrega del pasaporte. Mientras tanto, Nathan intentó vender su Porsche nuevo para pagar a un abogado dudoso que exigía dinero en efectivo por adelantado, pero el concesionario se negó. El título de propiedad estaba bloqueado. El señor Harrison ya había rastreado el pago inicial hasta fondos corporativos de Harrison. Nathan había malversado dinero al principio de su matrimonio. Harrison lo había congelado antes incluso de que Nathan supiera que lo estaba golpeando. Nathan se dio cuenta de que el señor Harrison estaba jugando al ajedrez mientras él jugaba a las damas. Harrison era un depredador supremo del mundo corporativo. Nathan vivía ahora en un terror auténtico. No el miedo a un callejón oscuro, sino el miedo sofocante a que el sistema cerrara sus fauces sobre él, y la certeza de que Morgan, que ahora no hacía más que quejarse y exigir dinero, lo veía exactamente igual que había visto a Audrey, pobre y, a menudo, inútil. El golpe legal del abogado Donovan fue impecable. Armado con las pruebas de Audrey y Wendy, presentó con éxito la demanda de divorcio, la demanda por fraude relacionada con la boutique y la orden contra el préstamo bancario. Y, lo más crucial, el juez aprobó de inmediato la medida por riesgo de fuga, ordenando a Nathan entregar su pasaporte. Mientras la maquinaria legal aplastaba a Nathan, Audrey estaba centrada en algo completamente distinto: sanar. Recordando las palabras de su padre, que decía que el verdadero poder consiste en reconstruir, visitó los lugares a los que iba con su madre, encontrando paz y claridad. Nathan, por su parte, se estaba ahogando en el caos. Recibió la citación oficial del tribunal y la orden de entrega del pasaporte. Su plan maestro de huir con Morgan había muerto por completo. No podía salir del país. Regresó a la suite del hotel con aspecto de cadáver. Morgan supo al instante que algo iba terriblemente mal. ¿Y ahora qué, Nathan? ¿Por qué tienes esa cara, como si hubieras visto un fantasma?, exigió. Nathan arrojó las órdenes judiciales sobre la mesa de cristal. Se acabó, Morgan. Todo el plan se acabó. Audrey lo sabe todo. Harrison no estaba fanfarroneando. Me han confiscado el pasaporte. No puedo salir del país. Morgan agarró los papeles. Los ojos se le abrieron desmesuradamente al leer la orden que congelaba el préstamo bancario. Si el préstamo se invalidaba, Nathan sería personalmente responsable de devolver hasta el último céntimo que ya se había gastado en sus coches, su ropa y su estilo de vida. ¿Qué? Dijiste que el préstamo no se podía rastrear. Dijiste que una prohibición de viaje era solo para cárteles y terroristas. ¿Cómo han conseguido esto? ¿Cómo lo hizo el abogado barato de Audrey?, chilló Morgan.
Ya no era la amante seductora, sino una mujer desesperada mirando de frente a la bancarrota. Nathan negó con la cabeza. No es un abogado barato, Morgan. Es Robert Donovan. Es el abogado corporativo más despiadado del estado. Y detrás de él está el señor Harrison. No es un matón callejero. Es un magnate multimillonario del sector inmobiliario que utiliza la ley como arma. Estamos acabados. La relación se resquebrajó al instante. Morgan mostró su verdadera cara. No le ofreció ningún apoyo, solo reproches venenosos. Todo esto es culpa tuya. ¿Por qué no te divorciaste limpiamente de ella? ¿Por qué no aseguraste primero el dinero? Si tenemos que devolver esto, ¿cómo vamos a sobrevivir? Nathan, vas a convertirte en un fracasado arruinado, escupió Morgan, repitiendo exactamente el mismo insulto que le había lanzado a Audrey. Las palabras fracasado arruinado golpearon a Nathan con más fuerza que la bofetada que él le dio a Audrey. La ironía era asfixiante. Escondió a su esposa porque Morgan la llamaba pobre. Y ahora Morgan lo llamaba pobre a él. Había cambiado a una esposa leal por un parásito. Nathan intentó llamar a su contacto del banco una última vez, pero aquel hombre había borrado todo rastro de su existencia para evitar la ira de Donovan. Nathan estaba completamente aislado. Su red ilegal había desaparecido, y el amor de Morgan se había esfumado en el mismo instante en que se terminó el dinero. Al otro lado de la ciudad, Audrey se preparaba para su primera comparecencia ante el tribunal. El señor Harrison la llevó a un centro de empoderamiento empresarial para mujeres en el centro de Chicago. Resultó que su difunta madre, Eleanor, había fundado esa organización sin ánimo de lucro. Harrison quería que Audrey encontrara su fuerza interior, no solo que pidiera el divorcio. Nathan te golpeó porque es débil. Tú tienes que enseñarle cómo es la verdadera fortaleza. No gritando, sino liderando. Tu madre siempre decía que el verdadero liderazgo se forja en el fuego de la adversidad, le dijo Harrison. Audrey empezó a asistir allí a talleres junto a Wendy. Absorbió todo lo relacionado con gestión empresarial, finanzas y reconstrucción de la autoestima. Aquello ya no iba de venganza. Iba de resurrección. Donovan informó a Audrey de que ya había fecha para la vista preliminar. El objetivo era consolidar la congelación del préstamo y la prohibición de salida del país. Esto es crucial, Audrey. Presentaremos los documentos falsificados y las pruebas del riesgo de fuga. Nathan no tendrá escapatoria, le aseguró Donovan. Incapaz de conseguir una defensa decente, Nathan se vio obligado a comparecer ante el tribunal solo. Su ansiedad estaba al límite. Morgan se negó a aparecer, aterrorizada por la posibilidad de verse implicada, aunque seguía exigiéndole que encontrara la forma de conseguirle dinero. Nathan sabía que entraba en una carnicería. A la mañana siguiente, dentro de la sala federal, estéril e intimidante, Nathan estaba sentado solo en la mesa de la defensa. Audrey se encontraba al otro lado, acompañada por Donovan. Llevaba un traje sencillo, elegante y entallado, diseñado por ella misma. Irradiaba una independencia serena que no tenía nada que ver con la mujer llorando en la entrada de la casa. Nathan miró a Audrey, esperando ver aunque fuera una chispa de rabia o tristeza. En cambio, vio una indiferencia helada y total. Esa mirada le dolió más que 1000 bofetadas. Cuando Donovan presentó las pruebas, los correos, las firmas falsificadas, los billetes de avión, Nathan empezó a temblar. Intentó oponerse, pero el juez lo silenció enseguida. Las pruebas demuestran claramente una intención fraudulenta de cargar a la demandante con una deuda ficticia, combinada con un plan demostrable para huir de la jurisdicción, concluyó Donovan con fuerza. Nathan no tenía defensa. Sus mentiras no habían sido desenmascaradas por mafiosos, sino por pruebas forenses digitales recopiladas por Audrey y Wendy, supervisadas por Harrison. Se dio cuenta de que Harrison no necesitaba apretar un gatillo. Solo necesitaba presentar una moción. El juez mantuvo la entrega del pasaporte y congeló todos los activos de Nathan, a la espera de una investigación federal completa. Nathan salió del tribunal hecho un hombre roto. Aún no llevaba esposas, pero ya era un prisionero. No podía huir y no podía tocar ni un céntimo. Fuera del juzgado,
Nathan vio alejarse a Audrey y Donovan. Audrey ni siquiera miró en su dirección. Iba sonriendo, hablando de estrategia con su abogado. Nathan comprendió que había perdido la libertad, a su esposa y su futuro, todo por culpa de su propia codicia. Y lo peor de todo era que tenía que volver a una habitación de hotel donde Morgan lo esperaba solo para exigirle un dinero que ya no tenía. El hombre que abofeteó a su esposa por un insulto sobre ser pobre, ahora se había convertido oficialmente en un arruinado. Nathan volvió arrastrando los pies al hotel. La decisión del juez había destruido su vida. Estaba atrapado. Era un ejecutivo rico que había caído hasta cero absoluto en cuestión de días, completamente atado por órdenes judiciales. Todo por una demanda de divorcio presentada por la mujer a la que había golpeado. Cuando abrió la puerta de la suite del hotel, Morgan lo estaba esperando, con el rostro retorcido por la furia. Había leído los blogs legales que ya cotilleaban sobre un caso de fraude corporativo de alto perfil que encajaba exactamente con la descripción de Nathan. ¿Qué demonios es esto, Nathan? ¿Activos congelados, pasaportes confiscados? Me dijiste que lo tenías todo controlado. Dijiste que su padre estaba fanfarroneando. ¿Por qué no podemos irnos a Europa? Ya me había comprado ropa de diseñador para el resort, gritó Morgan, exigiendo una explicación con tono histérico. Nathan se dejó caer en el borde de la cama, enterrando el rostro entre las manos. No lo sé, Morgan. Harrison es despiadado. No usó la violencia. Usó el sistema judicial federal. Tienen copias de todo. Estamos atrapados. ¿Atrapados? Me has atrapado tú. Dijiste que ibas a dejar a Audrey y que seríamos ricos. ¿Y ahora qué tenemos? Deudas congeladas y cero dinero. Dios mío, también congelaron el Range Rover que me compraste. Entró en pánico Morgan, revisando frenéticamente sus llaves. Entonces Morgan dio el golpe final. Empezó a calcular sus pérdidas, gritándole a Nathan y llamándolo idiota absoluto por haber subestimado a la esposa estúpida y pobre. En un giro brutal del destino, Morgan estaba usando contra Nathan exactamente los mismos insultos que había usado contra Audrey. Ahora lo ves, Nathan. Audrey podía ser una ama de casa sosa y aburrida, pero su padre es multimillonario. Tú no tienes a nadie. Solo me tienes a mí, y yo no tengo tu dinero, escupió Morgan. Nathan levantó la mirada. Yo no tengo tu dinero. Era la traición definitiva. Por fin comprendió que Morgan nunca lo había amado. Amaba el estilo de vida, las cenas, los coches. Todos sus sacrificios, todas sus mentiras, la bofetada imperdonable que le dio a su esposa. Todo había sido por una mujer que no sentía ni la más mínima compasión por él cuando tocó fondo. Aquel era exactamente el castigo moral que Harrison había orquestado. Tienes razón, Morgan. Soy un idiota, dijo Nathan con una voz hueca y derrotada. Fui un idiota por sacrificar a una mujer que de verdad me amaba, por un parásito que solo amaba mi cuenta bancaria. Lárgate, Morgan. Ya no me queda nada que darte. Morgan soltó una carcajada de desprecio. ¿Te crees que puedes echarme así, después de todo lo que hice por ti? No me voy hasta que me des una compensación. Arruiné mi reputación por ti. La discusión estalló. Nathan por fin comprendió que Morgan era la encarnación viviente del desastre que él mismo había creado. No la echó físicamente. Solo la miró con una honestidad deprimente y patética. Cuando Morgan entendió que Nathan estaba realmente arruinado y legalmente acorralado, hizo las maletas de Louis Vuitton que Nathan le había comprado y se marchó. Ni siquiera se despidió. Solo le dijo que se arrepentiría. Nathan se quedó solo en la silenciosa habitación del hotel. No estaba enfadado con Morgan. Estaba furioso consigo mismo. Recordó el sonido enfermizo de su mano golpeando la mejilla de Audrey, el dolor en sus ojos y las palabras del señor Harrison sobre el honor. Nathan por fin sintió lo que Audrey había sentido, una traición profunda, una humillación devastadora y una soledad total e impotente. Mientras Nathan se hundía, Audrey seguía subiendo de nivel. Guiada por el señor Harrison y Wendy, empezó a diseñar su futuro. El señor Harrison la llevó de nuevo al centro de empoderamiento. Audrey ya no era solo una alumna.
Ahora estaba delante de grupos de mujeres, compartiendo su historia de supervivencia. El señor Harrison se aseguraba de mantenerla ocupada para que no se quedara atrapada en la venganza. No gastes tu energía odiándolo, pequeña. Usa ese combustible para demostrar que no eres la mujer estúpida que ellos creían. Tu poder está en poder mantenerte firme por ti misma, sin necesitar ni una pizca de su sucio dinero, le aconsejó Harrison. Audrey lo escuchó. Utilizando una pequeña cuenta de ahorros que su madre le había abierto cuando era adolescente, alquiló un local comercial. Estaba construyendo una boutique y un espacio de talleres destinado a enseñar independencia financiera y oficios a mujeres marginadas. Era su primer paso para reconstruir su identidad. El abogado Donovan llamó con una actualización. Como Nathan no tenía representación legal y las pruebas eran irrefutables, el juez iba a acelerar el divorcio y ordenar la devolución inmediata de la boutique de la madre de Audrey. Audrey sintió que se le quitaba un peso enorme de encima. No quería el dinero de Nathan. Solo quería recuperar el símbolo físico del legado de su madre. Mientras tanto, un Nathan sin dinero y abandonado regresó a su casa de las afueras, pero el lugar le pareció extraño. Audrey había empaquetado meticulosamente todas sus pertenencias personales y todos los objetos sentimentales que compartían, dejando solo las cosas de Nathan y algunos muebles vacíos. La casa era una carcasa hueca, un reflejo perfecto del alma de Nathan. Desesperado, Nathan intentó llamar al señor Harrison una última vez. No para amenazar, sino para suplicar. Harrison no respondió. Solo hizo que uno de sus asistentes le enviara un mensaje. Carga tú solo con el peso de tus arrepentimientos, Nathan. Mi hija está construyendo su imperio. No la interrumpas. Nathan comprendió que había sido completamente aislado de su antigua vida. Había perdido a su verdadero amor, su dinero, y tenía que enfrentarse solo al juez federal. Se sentó en la entrada, justo en el mismo sitio donde Audrey había caído cuando él la abofeteó. Y lloró. Por fin se admitió a sí mismo que era el hombre más pobre del mundo, porque había perdido un corazón puro y su propia dignidad. Después del congelamiento de bienes y la prohibición de salir del país, el tribunal ordenó una sesión final de mediación antes de que el juez dictara el decreto oficial de divorcio y las órdenes de restitución de bienes. Aquello no era una negociación. Era una rendición formal. Nathan entró solo en la sala de conferencias. Parecía un fantasma. Ese día no llevaba ningún traje Armani a medida. Solo una camisa arrugada y unos ojos muertos y agotados. Sabía que aquel era el acto final de su ruina. Hacía tiempo que Morgan se había ido, dejándolo dormir en una casa vacía y resonante que parecía una celda de aislamiento. Audrey entró acompañada por el abogado Donovan y Wendy. Llevaba un vestido elegante, de estructura impecable, que ella misma había diseñado para su nuevo negocio. Irradiaba una independencia silenciosa y formidable. No se parecía en nada a la esposa destrozada de meses atrás. Era una ejecutiva por derecho propio. El mediador abrió la sesión. Nathan, con la voz temblorosa, confesó de inmediato haber falsificado la firma de Audrey para vender la boutique y conseguir el préstamo comercial. No confesó por valentía. Confesó porque sabía que Donovan lo tenía completamente acorralado, y seguir luchando solo le garantizaría acabar en una prisión federal. Lo admito todo. No estaba en mis cabales, señoría. Necesitaba dinero líquido de inmediato y pensé que Audrey nunca lo descubriría, dijo Nathan mirando la mesa de caoba. El abogado Donovan tomó la palabra. La confesión del demandado no hace más que confirmar nuestros datos. Exigimos la reversión inmediata de la venta de la boutique, devolviendo la escritura íntegramente a mi clienta. Además, exigimos la total invalidación del préstamo comercial a nombre de mi clienta, ya que fue conseguido mediante un fraude federal ya admitido. El mediador asintió mientras revisaba la montaña de pruebas. Las exigencias de Audrey iban a cumplirse por completo. Pero entonces Donovan metió la mano en su maletín y sacó una pequeña caja de terciopelo desgastada. La colocó en el centro de la mesa. Nathan la miró, confundido. Era un joyero. Antes de concluir, empezó Donovan, cambiando de un tono legal a uno profundamente personal,
Queremos que conste en acta la crueldad absoluta de las acciones del demandado y la magnitud de los sacrificios que mi clienta hizo y que el demandado jamás respetó. Donovan abrió la caja. Dentro había un anillo de compromiso muy pequeño y notablemente barato, el anillo que Nathan le había dado a Audrey 8 años antes. Nathan sonrió con desprecio, débilmente. ¿Qué sentido tiene esto, señor Donovan? Es el anillo barato de inicio que le di. No tiene nada que ver con este caso de fraude. Donovan sonrió con una frialdad cortante. Exactamente, Nathan. Para ti es barato. Pero para mi clienta era un símbolo de lealtad absoluta. Y esta es la verdad del asunto. Hace 5 años, cuando tu empresa emergente estaba a horas de una quiebra total, Audrey vendió en secreto la única reliquia familiar que tenía, la pulsera de tenis de diamantes antigua de su madre. La vendió y la reemplazó por este anillo barato para que no notaras que había empeñado sus joyas. Audrey bajó la mirada, con los ojos brillantes. Aquel era su secreto más profundo y más protegido. El dinero de esa pulsera antigua de diamantes, Nathan, fue enorme. Fue exactamente la cantidad que salvó milagrosamente tu empresa. El dinero que tú asumiste con arrogancia que venía de un misterioso inversor ángel. Audrey nunca te lo dijo porque no quería que te sintieras menos hombre. Solo quería que creyeras en ti mismo. Donovan continuó, bajando la voz hasta un registro letal y sereno. Nathan se quedó sin aliento. Recordaba aquella crisis con total claridad. Recordaba la transferencia repentina que mantuvo su empresa con vida. Y recordaba que Audrey casi dejó de llevar joyas después de aquel año. Audrey, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?, logró decir Nathan, mirando a la mujer cuyos ojos ya solo reflejaban una decepción profunda y distante. Audrey lo miró como si lo atravesara. No te lo dije, Nathan, porque te amaba. Un sacrificio pierde su sentido si se trata como una transacción que exige un gracias. Lo di libremente, esperando que valoraras mi entrega, no la cantidad de dinero. Pero en lugar de eso, abofeteaste a la mujer que vendió el legado de su madre para salvarte la vida. Abofeteaste mi lealtad y faltaste al respeto a la memoria de mi madre. Oír a Audrey invocar la memoria de su madre destrozó por completo la poca defensa psicológica que le quedaba a Nathan. Comprendió que aquella pulsera antigua de diamantes valía infinitamente más que los bolsos de diseñador de Morgan, los coches deportivos y los préstamos fraudulentos juntos. Esa pulsera era el símbolo máximo de integridad y amor verdadero, y él la había cambiado por una bofetada. Nathan se derrumbó allí mismo, en la mesa. Las lágrimas no nacían del miedo a la ley. Nacían de un remordimiento insoportable, que le aplastaba el alma. Había perdido a la mujer que, literalmente, lo había salvado de la ruina. Todo por la ilusión falsa y codiciosa que era Morgan. Lo siento muchísimo, Audrey. No lo sabía. Dios, no lo sabía. Soy un cobarde. Golpeé a la persona que me salvó, sollozó Nathan con la voz quebrada. El mediador, tras un silencio denso y tenso, emitió las resoluciones finales. Basándose en las pruebas y en la confesión, el divorcio fue concedido de inmediato. La escritura de la boutique fue transferida de vuelta a Audrey, libre de cargas. El préstamo fraudulento fue desvinculado legalmente del nombre de Audrey y cargado por completo sobre Nathan. Era una victoria total. Audrey era legalmente libre de deudas y había recuperado la propiedad de su madre. Cuando la sesión terminó, Nathan intentó acercarse a Audrey. Wendy y Donovan se interpusieron inmediatamente en su camino. Nathan no insistió. Solo miró a Audrey, que sostenía la caja de terciopelo con el anillo barato. Audrey, por favor, no me odies, suplicó Nathan con voz ronca. Audrey lo miró una última vez. No te odio, Nathan. Te compadezco. No entiendes el valor de la lealtad auténtica. A partir de ahora, no te recordaré como mi marido. Te recordaré como la dura lección que necesitaba para comprender lo que mi madre siempre me enseñó. El amor propio vale más que cualquier diamante. Audrey se dio la vuelta y se marchó, dejando a Nathan frente a su brutal realidad. Estaba divorciado, moralmente arruinado, despojado de sus bienes y legalmente obligado a devolver millones en deuda fraudulenta que ya se había gastado.
Cuando cayó el mazo del juez, Nathan estaba legalmente divorciado. Pero no sintió libertad, solo un vacío asfixiante. El tribunal ordenó que Nathan restituyera personalmente los fondos del préstamo comercial fraudulento. Como ya se había gastado el dinero en Morgan, se vio obligado a liquidarlo todo. Sus bienes restantes, incluida la casa, que Harrison demostró que había sido comprada usando fondos corporativos malversados al principio del matrimonio, fueron embargados. Nathan fue desalojado. Pasó de una lujosa mansión en las afueras a un estudio pequeño, sucio y agobiante. Desesperado, intentó llamar a Morgan una última vez, aferrándose a la esperanza de que quizá le ofreciera un poco de apoyo emocional o le prestara algo de dinero. Morgan respondió con un solo mensaje: «Yo no salgo con tipos arruinados». «Nathan, borra mi número». Fue el último clavo en el ataúd. Nathan comprendió por completo que la amante a la que había defendido violentamente era la arquitecta de su ruina absoluta. La ironía lo estaba volviendo loco. Estaba completamente solo. Tocando fondo, Nathan caminó kilómetros hasta la tranquila casa del señor Harrison en las afueras. No llevó abogado. Llegó como un mendigo. Encontró al señor Harrison en el jardín delantero, regando tranquilamente sus hortensias. Nathan cayó de rodillas sobre el césped. «Señor, por favor, ayúdeme. Cometí todos los errores posibles. Golpeé a Audrey. Cometí fraude. Olvidé todo lo bueno de mi vida. Por favor, ayúdeme a reorganizar esta deuda». «No puedo vivir así», suplicó Nathan. El señor Harrison dejó la manguera y miró al hombre arrodillado. Sus ojos estaban fríos, pero sin malicia. «¿Por qué vienes a mí, Nathan? No soy tu abogado ni soy un banco. Tu deuda es la consecuencia de tus decisiones. Elegiste un camino oscuro y ahora te toca recorrerlo». Nathan sollozó. Lloró por cómo Morgan lo había abandonado, por su pobreza, por su arrepentimiento interminable. «Yo ya sabía que Morgan te iba a dejar. Una mujer que ama el dinero no se queda cuando el dinero desaparece. Insultaste a Audrey porque creías que era pobre, pero Morgan te dejó porque tú sí eres realmente pobre. ¿Ves la diferencia, Nathan? Audrey era tu verdadera riqueza, y tú la golpeaste en la cara», dijo el señor Harrison, clavándole cada palabra. «Haré lo que sea, señor. Trabajaré para usted. Limpiaré suelos. Limpiaré públicamente el nombre de Audrey», rogó Nathan. El señor Harrison suspiró. «No necesito tu trabajo, Nathan. Solo quiero que seas honesto contigo mismo. Ya has recibido el castigo moral que quería darte. Ahora levántate. Márchate. No te destruí yo, Nathan. Te destruyeron tus propias mentiras». El señor Harrison no le ofreció dinero ni ninguna salida legal. Solo le dio una última directriz. «Tu vida ya ha sido limpiada de Audrey. Usa tu libertad para pagar tu penitencia trabajando duro y viviendo con honestidad. Es la única forma en que algún día saldarás tu deuda con el universo». Nathan se puso en pie. Se marchó sin un céntimo. Pero se marchó con una claridad absoluta. Tenía que asumir toda la responsabilidad. Comprendió que el señor Harrison nunca fue el jefe mafioso que él temía, sino un hombre de una integridad inmensa que defendía a su familia usando la ley. Mientras tanto, la vida de Audrey despegaba. Con la escritura de la boutique de nuevo en sus manos, ella, Wendy y su padre renovaron el local. Ya no era una vieja tienda vintage llena de polvo. Ahora era un espacio moderno, vibrante, de talleres y venta, llamado La Corona de Eleanor. Allí se vendían moda y artesanías hechas por las mujeres que se graduaban del Centro de Empoderamiento. Era un faro de independencia femenina. La historia de Audrey, la de una mujer que sobrevivió a la traición y al fraude sin rebajarse al nivel de sus agresores, utilizando la ley y su propia fuerza para reconstruirse, se volvió viral en la comunidad empresarial de Chicago. Se convirtió en una conferenciante inspiradora, demostrando que la exesposa estúpida y pobre podía construir su propio imperio. Una tarde, Wendy le enseñó a Audrey una foto en su teléfono. Era Nathan. Llevaba un uniforme apagado y trabajaba como conserje, empujando un cubo con fregona en un centro comercial de las afueras. Tenía la cabeza baja,
pero parecía extrañamente concentrado en su trabajo. Audrey miró la foto. Ya no había rabia en sus ojos, solo una compasión tranquila. Está cumpliendo su condena, Wendy. Que la cumpla. No voy a permitir que el fantasma de mi pasado dicte mi futuro. Tenemos que centrarnos en la gran inauguración, dijo Audrey. Había encontrado el verdadero poder. No necesitaba que Nathan sufriera eternamente. Solo necesitaba su propia paz. Pasaron varios meses. Audrey estaba completamente absorbida por la gran inauguración de la corona de Eleanor. El edificio mezclaba con belleza el diseño moderno con el ladrillo histórico de la tienda original de su madre. El señor Harrison estaba increíblemente orgulloso, viendo a su hija convertirse en un pilar de la comunidad. Wendy actuaba como directora de operaciones, y ambas mantenían frecuentes reuniones de estrategia en una cafetería cercana a la boutique. Una tarde, mientras Audrey y Wendy revisaban el inventario entre cafés con leche, Nathan entró. No venía a montar ninguna escena. Llevaba su uniforme de conserje del centro comercial, una botella pulverizadora y un trapo en la mano. Tenía un aspecto castigado, pero sus ojos estaban más claros y más serenos que durante el divorcio. Nathan las vio. Sabía que no debía interrumpir. Mantuvo la cabeza baja y empezó a limpiar la mesa de al lado, pero Wendy lo reconoció. Wendy, que aún guardaba resentimiento, lo miró con desprecio. Mira quién está aquí. El antiguo director ejecutivo convertido en chico de los recados. Ten cuidado, no te resbales, Nathan. Aunque bueno, supongo que ya estás acostumbrado a tocar fondo, se burló. Nathan dejó de limpiar. Miró a Wendy, con el rostro lleno de verdadero arrepentimiento, no de actitud defensiva. No respondió con otra agresión. Wendy, ya basta. Deja que trabaje, dijo Audrey en voz baja. A pesar de todo, ver a Nathan así despertó en ella un breve instante de empatía humana. Nathan se echó el trapo al hombro y se enderezó, mirándolas de frente. Sabía que tal vez aquella era la única oportunidad que tendría de ofrecer una disculpa sincera, no ante un juez ni ante el señor Harrison, sino ante las mujeres a las que realmente había herido. Sé que merezco todo lo que me digas, Wendy, dijo Nathan con una voz baja y áspera. Soy un cobarde, un traidor y el mayor idiota del mundo. Golpeé a la mujer que más me amaba, la mujer que empeñó la reliquia de su madre para mantenerme a flote. Y lo hice por una mujer codiciosa que me abandonó en el mismo instante en que congelaron mis cuentas. Nathan dirigió la mirada a Audrey. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no se derrumbó como en la mediación. Audrey, no he venido a pedirte que vuelvas conmigo ni a mendigarle dinero a tu padre. Solo he venido a darte las gracias, continuó Nathan. Gracias por detenerme. Tu padre no me rompió con los puños. Rompió mi engaño con la verdad. Tú y el señor Donovan me enseñasteis que yo era infinitamente más pobre de espíritu de lo que Morgan decía que eras tú. Nathan explicó que estaba trabajando honradamente, pagando poco a poco sus enormes deudas e intentando vivir según el último consejo del señor Harrison. Comentó que había visto la corona de Eleanor desde la calle. Vi tu nuevo local, Audrey. Has demostrado que eres la mujer más fuerte y valiosa que he conocido jamás. De verdad espero que seas feliz. Espero que algún día pueda convertirme en un hombre digno de empezar su vida de nuevo, concluyó Nathan. Hizo una reverencia respetuosa, recogió sus útiles de limpieza y se marchó. Wendy se quedó en silencio, impactada, con los ojos algo húmedos. No esperaba una disculpa tan dura y tan sincera. Audrey simplemente lo vio desaparecer hacia la trastienda. Aquella confesión fue el cierre emocional definitivo que necesitaba. Se dio cuenta de que lo había perdonado por completo, no por él, sino por ella misma. El castigo moral del señor Harrison había funcionado a la perfección. Nathan no se estaba pudriendo en una cárcel física, pero se había visto obligado a desmontar su ego y reconstruir su integridad desde cero. Unos días después, la gran inauguración de la corona de Eleanor fue un éxito enorme. La calle estaba llena. El señor Harrison estaba orgullosamente al lado de Audrey, sonriendo con calidez. Dio un breve discurso recordando el camino de Eleanor y cómo la boutique era un legado de valores, no solo de comercio.
Mi hija ha demostrado a esta ciudad que la verdadera corona de una mujer es su dignidad, su amor inquebrantable y su ética de trabajo incansable. Esa es una corona que ninguna traición podrá robar jamás, anunció Harrison entre un aplauso atronador. Cuando Audrey cortó la cinta ceremonial, Wendy se inclinó hacia ella y le susurró: «Hoy no solo has abierto una tienda, Audrey. Has abierto una vida completamente nueva». Audrey asintió. Miró al otro lado de la calle abarrotada. De pie en la esquina, medio oculto tras una parada de autobús, estaba Nathan con su uniforme de conserje. Había ido a observar la inauguración en silencio. No se atrevió a cruzar la calle, pero en sus ojos había un orgullo genuino y doloroso por la mujer que perdió. Sus miradas se cruzaron durante una fracción de segundo. Audrey sonrió. No era una sonrisa de romance persistente, sino una sonrisa de liberación, comprensión y cierre absoluto. Nathan lo entendió. Asintió levemente, aceptando que ese era el final de su historia. Se dio la vuelta y regresó a su turno, abrazando el largo y duro camino que tenía por delante para recuperar su propio respeto. Tras la inauguración de la corona de Eleanor, la vida de Audrey floreció. La boutique, construida exactamente sobre el mismo lugar donde estuvo la tienda original de su madre, se convirtió en una institución en Chicago para el empoderamiento femenino. Audrey encontró la paz verdadera. Estaba rodeada de lealtad auténtica. Su padre, su mejor amiga Wendy y la comunidad de mujeres a las que ayudaba a salir adelante. Su historia, la de haber sobrevivido al abuso y al fraude usando inteligencia legal y una autoestima inquebrantable, en lugar de rebajarse al nivel de sus agresores, la convirtió en una voz muy solicitada en los círculos empresariales locales. Siempre insistía en que la verdadera victoria está en tener la gracia de reconstruir tu propia vida sin malgastar energía en la venganza. Nunca olvidó la lección que le dejó aquella bofetada. Fue el detonante que la despertó al inmenso poder que su madre había dejado dentro de ella. Mientras tanto, la vida de Nathan continuó en un anonimato silencioso. Empujaba su cubo de fregona y limpiaba suelos. Ya no perseguía el dinero fácil. Aceptó su destino como un hombre que estaba pagando un precio muy alto. Sabía que cada dólar honrado que ganaba valía más que los millones en dinero fraudulento que una vez tuvo. Por fin entendió el peso de la corona de Eleanor. Un día, el señor Harrison llamó a Nathan por última vez. No se reunieron en una cafetería ni en un juzgado, sino en la imponente sede central del grupo inmobiliario Harrison, en el centro de la ciudad. Nathan llegó pulcro, pero desgastado. Ya no estaba aterrorizado, solo profundamente respetuoso. El señor Harrison deslizó un único documento sobre su enorme escritorio de caoba. Era una auditoría interna que demostraba que Nathan había malversado fondos corporativos años atrás. Harrison nunca se la había entregado a los fiscales federales. «Te he hecho venir, Nathan, no para amenazarte, sino para cerrar las cuentas entre nosotros», dijo el señor Harrison con una leve sonrisa. «Quiero que sepas que voy a enterrar este expediente para siempre. Te estoy dando una segunda oportunidad, igual que la madre de Audrey te dio una segunda oportunidad cuando vendió sus diamantes». El señor Harrison le explicó que enviar a Nathan a una prisión federal no le traería paz a Audrey, y tampoco le enseñaría integridad a Nathan. «Has demostrado que puedes tragarte tu orgullo y ganarte el pan honradamente. Protege ese honor, Nathan. Es el único bien real que te queda». Nathan rompió a llorar. Le dio las gracias al señor Harrison por aquella misericordia no expresada. Por fin comprendió que el señor Harrison nunca fue un gángster, sino un padre ferozmente protector que usó su poder para enseñar una lección brutal, pero necesaria, sobre los valores. Mientras Nathan encontraba su duro camino hacia la redención, Morgan se enfrentó a una realidad mucho más amarga. Después de dejar a Nathan, intentó engancharse a otros hombres ricos de la ciudad. Pero su reputación como cazafortunas despiadada se le adelantó. Incapaz de mantener su estilo de vida de lujo, acabó arrastrándose por una existencia miserable y superficial, persiguiendo constantemente una riqueza falsa y lamentando profundamente haber abandonado a Nathan cuando aún era un alto ejecutivo. Demasiado tarde comprendió que había tirado por la borda una vida estable por una ilusión vacía. De vuelta en la corona de Eleanor,
El taller vibraba con el sonido de las máquinas de coser y las conversaciones de las mujeres. Audrey estaba sentada en su oficina, mirando el local desde arriba. Rozó con suavidad el anillo de compromiso barato que aún conservaba en una pequeña vitrina sobre su escritorio. No lo había tirado. Para ella no era basura. Era una pieza de museo de su propia historia. Un recordatorio de su sacrificio, de su resiliencia y de su triunfo final. Había conseguido la verdadera corona. La que siempre mereció, independencia absoluta y una dignidad irrompible. No necesitaba el dinero de Nathan, ni necesitaba venganza. Tenía a su padre, a su mejor amiga y a su propósito. Con el tiempo, Nathan dejó Chicago y se mudó a un pequeño pueblo del Medio Oeste para empezar de cero por completo. Se fue sin volver a molestar jamás a Audrey, sabiendo que la única manera de respetarla ahora era mantenerse fuera de su vida para siempre. La historia de Audrey terminó en triunfo, no con una montaña de oro que no había ganado, sino con un corazón en paz, un espíritu de hierro y un legado con sentido. Le demostró a todos, especialmente a Nathan y Morgan, que la mujer a la que llamaron pobre y estúpida poseía el mayor poder de todos, porque conocía el verdadero valor del honor, algo que nunca se puede comprar con una tarjeta negra ni se puede romper con una bofetada. Audrey miró por la ventana de su boutique hacia la bulliciosa calle de Chicago. Una suave sonrisa de satisfacción iluminó su rostro. Era la reina indiscutible de su propio castillo. Moraleja de la historia. El verdadero poder de una mujer está en su amor propio y en su integridad, no en la riqueza material. Los cobardes buscan destruir, pero las personas de honor usan la verdad para construir un reino que nunca podrá ser destruido.